Bendiciones, te habla el pastor Eddie Arismendi. En esta entrega vamos a trabajar el tema 5 pasajes bíblicos que los solo Jesús o lo unitario no quisieran que tuvieran en las escrituras. Fíjate bien a esto. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tertuliano habló de eso en los primeros 2 siglos de nuestra era y era lo que él entendía mientras leía el Nuevo Testamento y lo describió como Trinidad. Antes de él, alguien más lo describió como la triada. Pero el hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia no quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 personas que nos han ministrado desde antes de la creación del mundo. Tenemos a un Padre, a un Dios sobre todas las cosas, que no hay nada sobre él. Tenemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Eso lo especifica las Escrituras y nadie puede sacarlo de ahí. Ahora hablo de pasajes, no hablo de versos bíblicos. Fíjate bien, hay una gran diferencia entre pasajes y versos bíblicos. Un verso bíblico no expresa la opinión ni el sentir de todo un libro. Tú tienes que leer el libro completo. Tú tienes que leer el pasaje para descubrir precisamente cuál es la intención del autor y el pensamiento del autor. Lamentablemente, estas doctrinas falsas lo único que saben es detenerse en pequeños versos bíblicos, 1, 2. Y cuando no encuentran más versos que hable de lo mismo, andan buscando otros libros. Y ese es el gran problema. Porque cada libro debería de estudiarse por separado. Sin embargo, ninguno de ellos lo hace. Pero aquí te tengo en el día de hoy 5 pasajes bíblicos que los unitarios, los solo Jesús, quisieran que desapareciera de las Escrituras. Veamos. Bendiciones. Ok, aquí estamos con el primer pasaje. Nótese, cuando hablo de pasaje, algo es un poco extendido porque ese pasaje encierra una línea de pensamiento y es necesario leerlo completo. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En este verso quiero decirle algo y después voy a leer. A lo que menos le conviene creer que Jesús era solo es a los gentiles, a nosotros. Le voy a explicar por qué. De hecho, los judíos nunca creyeron que Jesús era hijo del Padre, ni que Jesús era Dios, porque Jesús era hombre. Ellos veían un hombre. Ellos no creen en Jesús. Ellos sabían que existía Padre y el Padre es espíritu. Jesús dijo en Juan 4 que el Padre es espíritu, Dios es espíritu. Y en muchas ocasiones dijo que a él nadie lo vio jamás. Por tanto, no podían creer en Jesús los judíos. Los judíos no podían creer en Jesús. De hecho, los judíos nos llaman a nosotros idólatras porque creemos en Jesús. Así que usar a los judíos como fundamento para decir que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como 3 personas, aún sabiendo que son incorpóreos, porque tanto el Espíritu como el Padre, el Espíritu Santo como el Padre son incorpóreos. Luego voy a hablar de esto. Y Jesús es el único que tiene cuerpo. Jesús solamente habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. ¿Es divino Jesús? Sí, Jesús es divino. Es el Hijo del Padre. Pero los judíos no creyeron en él. Ahora, a nosotros nos conviene creer que hay Padre, que hay Hijo y Espíritu Santo y que los 3 son individuales porque a nosotros se nos ha revelado Jesucristo. Jesús se nos reveló a nosotros y Él nos reveló al Padre y Él nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó el Espíritu que clamamos Abba Padre y estableció esta relación.
entre el Padre y nosotros y nos reconcilió con el Padre a través de Él. Por eso es que nosotros clamamos en su nombre. Luego hablamos del bautismo. Alguien me está preguntando acerca del bautismo. Luego hablamos con eso. Te va a encantar lo que te voy a decir acerca del bautismo. Pero ahora vamos a leer precisamente el pasaje donde Jesús no dice que Él es el Padre. Donde Jesús está haciendo todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Fíjese, vamos a leerlo. Desde el verso 19 se habla de la autoridad. Estoy leyendo en la Reina Valera del 60. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ay, Dios mío. Quieren borrar, los Jesús quieren borrar estos versos. De cierto os digo, verso 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, verso 27, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estoy leyendo en Juan capítulo 5, verso 30 ahora. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él está hablando de Él y del Padre. Dos personas totalmente diferentes. Una debajo de la otra. El Hijo sometido al Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Vuelvo y leo. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece. Oiga Jesús solo. Escucha, Jesús solo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los
hombre no recibo, dijo Jesús, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro vinieres en su propio nombre, a ese recibid. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Óigame bien, del Dios único. Él no dijo yo soy el Dios único. El Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, a quien os acusa. Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeráis a mi palabra? Primer pasaje. Prepárate que hay más. Pasajes bíblicos que solo Jesús quisieran desaparecer de la Biblia. Estoy en el libro de Juan. Prepárate, viene el siguiente. El segundo pasaje que voy a leer se encuentra en Juan capítulo 6. De hecho, yo creo que los Jesús solo quisieran que el libro de Juan desapareciera. Aunque hay muchos pasajes en todo el Nuevo Testamento que hablan. Luego vamos a entrar en Pablo, luego vamos a entrar en Pedro, vamos a entrar en Mateo, en Lucas. Porque vamos a leer muchos pasajes. Y vamos luego para el Antiguo Testamento, porque vamos a leer muchos pasajes que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el pasaje que voy a leer te va a encantar aquí. Juan capítulo 6, desde el verso 19, desde el verso 22 al verso 59. Leamos, son pasajes, así que son muy extensos, porque un pasaje encierra toda una línea de pensamiento del autor. No un versículo bíblico. No puedo leer un versículo. Es que un versículo no expresa nada. El versículo, cuando yo leo un solo versículo, nada más expresa lo que yo quiero decir. Y nótese, no estoy explicando, solamente estoy dejando que la Biblia hable. Leamos. El día siguiente, verso 22 de Juan 6, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poder practicar las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Leo de nuevo, verso 29. Verso 29 dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Verso 30.
Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, de que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entre ellos entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no ese es el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¡Wow! No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Dios mío. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Escuche esto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vosotros, como vuestro padre, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús, estando en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
Dios te bendiga. Nuestro tercer pasaje que vamos a leer, recuérdese, estamos hablando de los pasajes que los Jesús solo quisieran que no aparecieran en la Biblia. Quisieran borrarlo, porque ¿qué? No es lo mismo leer un pasaje que leer un verso bíblico. Cuando yo leo un verso bíblico, yo lo interpreto como quiera, pero un pasaje habla de toda una línea de pensamiento del escritor. Vamos a ver lo que pensaba Juan, cómo escribió Juan esto. En Juan 10, capítulo 22 al 42, dice lo siguiente. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, es decir, de que yo soy el Cristo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, las que creen que el Padre oye mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, alguien me dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú siendo hombre te hace Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, en las escrituras no puede ser, y las escrituras no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema, porque dice, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras para que yo conozca. Leo de nuevo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Por eso dice, yo y el Padre uno somos. Él está en mí y yo en Él. Yo no soy Él no soy yo, sino que yo estoy en Él y Él en mí. Procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Qué dijo Juan? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Taratata, prepárate para la cuarta.
Te bendigo en el nombre del Señor. Vamos para la próxima. El próximo pasaje que voy a leer es el cuarto pasaje y es muy interesante porque en este pasaje no es que Jesús solo quieran borrarlo, lo unitario quieran borrarlo. Por el contrario, que este pasaje es uno de los pasajes que ellos tuercen, porque es el pasaje más largo que ellos saben leer, pero este pasaje, yo se lo voy a explicar ahora, para que ustedes dejen de estar torciendo el pasaje. Escuchen bien esto, escuchen bien este pasaje. Se encuentra en Juan 14. Este pasaje es muy interesante, porque ellos tuercen el pasaje. Vamos a ver qué es lo que Jesús le dice a Felipe, qué es lo que Jesús está hablando. Acuérdense, Jesús viene hablando desde hace mucho rato. Porque todo el libro, no es un verso bíblico, es todo el libro. Leamos, Juan 14. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté hoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, verso 5, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, no, wait a minute. Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por la obra. Amados hermanos, observen esto. Jesús viene diciendo en todo el libro de Juan, en todos los pasajes que hemos leído, que Él y el Padre no son la misma persona. No son la misma persona. Una persona son. Pero Él dice, el Padre y yo uno somos. Yo estoy en Él. Y después lo explica, yo estoy en Él y Él en mí. Por tal razón es que Jesús dice que todo aquel, porque Jesús es coherente en lo que está diciendo. Jesús no puede decir una cosa para luego salir con otra. Jesús no puede decir yo soy el camino, la verdad, en la vida, nadie va si no es por mí. No, Él tiene que decir nadie viene. Él tiene que decirlo, porque a través de mí se llega al Padre, porque es coherente en lo que está diciendo. Si Él está diciendo que Él y el Padre uno son, y que el Padre en Él y Él en el Padre, y que lo ha visto a Él, no tiene necesidad de ver al Padre. Pero yo le puedo decir algo, es que el Padre es espíritu, y Jesús es la imagen visible del Dios, la imagen visible del Dios invisible. O sea, Jesús no era necesario ver al Padre en espíritu, porque ni siquiera Moisés pudo verlo. Ni siquiera Moisés pudo verlo. Nadie pudo ver al Padre. El Padre es espíritu. Moisés lo dijo, si yo te veo, si tú me ves,
morirás. Entonces, si tú me ves y mueres, ¿cómo Jesús iba a mostrar al Padre? ¿En cuál momento Jesús en su vida, en su camino, vio o mostró al Padre? En ninguno de los momentos. Así que era necesario que Jesús le dijera, mírame a mí y basta. Si tú crees en mí, que Él me envió, con que tú me mires es suficiente. Sigamos al verso 10. Créeme que yo soy en el Padre. Él no dijo, créeme que yo soy el Padre, que es muy cosa. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por la misma obra. De cierto os digo, el que en mí cree, verso 12, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo soy el Padre. No, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. ¿Por qué voy al Padre? Porque de Él salí. De Él salí. Yo no soy el Padre. Jesús nunca en ningún momento dijo que Él era el Padre. Él no dijo que Él era el Padre. Él siempre dice que el Padre estaba en él. Y es muy interesante saber eso. Verso 13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está claro, la relación de nosotros es con Jesús y por Jesús. Nuestra relación es con Jesús. Y a través de Jesús llegamos al Padre. Así por esa tal razón Jesús, Él explica claramente que Él va a hacer todo lo que nosotros le pidiéramos al Padre. Pero el orden de la oración siempre tiene que ser al Padre. Al Padre, en el nombre del Hijo. Porque nosotros por nuestros propios méritos no podemos llegar a ninguna parte. Y es interesante saber esto. Jesús es el camino al Padre, pero no es el Padre. Él está en el Padre porque Él viene diciendo, Él y yo somos uno desde el mismo principio. Si soy Padre, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en su nombre para que Él sea glorificado. Y Jesús en su coherencia en el ritmo de sus oraciones, Él llevaba coherencia. De su doctrina que nos enseñó del reino. Jesús llevó siempre coherencia. Él nunca dijo nada fuera de tono. Todo lo que dijo tenía que ver precisamente con lo que el Padre le enseñó. Por eso nadie creía en Él. Precisamente por eso, porque Él decía, Él no dijo en ningún momento, yo soy el Padre. No. En ningún momento Él dijo, yo soy el Padre. Presten atención, que viene por ahí el próximo pasaje. El próximo pasaje va a volver loco a todo el mundo. Y no estoy tratando de dar muchas explicaciones, solamente estoy dejando que la Biblia hable. Pero estoy cuestionando algo. ¿Por qué? ¿Cómo explican ustedes eso que no saben Jesús solo? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo le enseñan a la gente? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser uno, tú y tu esposa, tú que me estás oyendo Jesús solo? ¿Cómo puede ser uno en una sola carne? No se explica si son dos. ¿Cómo podemos nosotros ser cuerpo de Cristo y ser uno? No se explica, porque hay que entender la relación que hay en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo para poder entender la unidad de la iglesia. De lo contrario no se puede. Quinto pasaje, y con esto concluyo esta primera entrega, porque viene muchos pasajes, hay muchos pasajes, así que prepárate. El pasaje a continuación es nada más y nada menos que Juan 14, versos 15 al 31. Interesantísimo pasaje. Ay, Dios mío. Aquí entra el Espíritu Santo. Ya Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Así que Él promete otro consolador. Él pudo haber decidido, yo vendré a ustedes, yo vendré, no mandaré a otro, yo mismo vendré. Él pudo haber dicho, el Espíritu Santo y yo soy el mismo. No hay un Espíritu Santo, no hay para no confundir a esos que andan hablando así. Así que prepárense. Dice Juan 14:15, si me amarais,
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí no está, ahí, ahí te mató Jesús solo. Ahí te mató, no puede entrar ahí. No puede decir nada de eso. Ahí te quedas callado totalmente y callada también. Ahí no puedes decir nada. En el Juan 14:16 no puedes decir nada. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros los conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál de ustedes alguna vez ha visto el Espíritu Santo y puede decir, yo conozco al Espíritu Santo? ¿Cuál de ustedes? Nada. Por eso es que Jesús lleva una coherencia. Y él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y él está hablando al Espíritu Santo de la misma manera, que nos entrega el Espíritu Santo y dice que nosotros lo veremos y lo conocemos. Y el Espíritu Santo no se puede ver. Pero estará tan presente en medio de nosotros que es como que si lo hubiésemos visto, veremos su obra, es verlo a él. Y está hablando ahora. Y en este solo pasaje habla de las tres personas. La persona del Padre, la del Hijo como Señor y la del Espíritu Santo. Y el verso 17 dice, el Espíritu de verdad, para leértelo de nuevo, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oye, ¿por qué la iglesia sabe que Jesús vive? Es porque nosotros vivimos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, no soy. Él está hablando de un futuro, después de la muerte, de su resurrección. A través del Espíritu Santo nosotros deberíamos, por eso que no, hablar en lengua es una cosa. Hay gente que los demonios hablan en lengua. Entender la palabra y la revelación de la palabra es la realidad. Y hay muchas personas que están creyendo ahora mismo en lo que yo le estoy diciendo. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí. No, por mi Padre. Y yo también le amaré y me manifestaré a él. El Padre no se manifestará todavía a través del Hijo. En la obra del Espíritu Santo. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, óigame bien, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué Jesús solo puede explicar esto? Porque Jesús ya en esta palabra profética está hablando de un tiempo futuro. Está hablando de un tiempo futuro. Y porque está hablando de un tiempo futuro, ellos saben muy bien que habrá un momento donde Él no va a estar y luego se va a manifestar a ellos. Y Él está diciendo por qué. Y dice que no solamente Él, mi Padre le amará. Él podrá decir, yo vendré yo solito, yo soy de todo. Él puede aquí ya está concluyendo. Él puede hablarle que, mire señores, no se preocupe, yo soy yo y ya, olvídense de todo el mundo. Sin embargo, Él está hablando.
El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas en tanto estando con vosotros. Más, vuelve y retoma porque Jesús es coherente, vuelve y retoma la conversación. Papito, papá, escudriñar las escrituras. Verso 26, retoma Jesús el mismo tema que por una pregunta que se detuvo por la pregunta de Judas, de el Iscariote, pero vuelve a su tema. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre. Ahí están los tres. Es que yo no puedo... ¿Por qué te pierdes tan sencillo? Porque una cosa es mirar la palabra y otra cosa es tener la revelación de la palabra. Porque hay que creer en Jesús para que se y hay que creer en el Padre. Y el mismo Jesús dijo en otra ocasión, el que no cree en mí, no cree en mi Padre, y el que no cree en mi Padre, no cree en mí. Pero eso será otro momento de pasaje. Así que vamos a concluir esto. Mas el Consolador, verso 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahorita dijo que el Padre, en versos anteriores, dijo que el Padre es mayor que todo. Y después dijo, yo y el Padre uno solo. ¿Cómo yo puedo ser? ¿Cómo el Padre puede ser mayor? ¿Cómo puede? No se explica, ¿verdad? No se explica. ¿Por qué no entiende? Porque el Padre es mayor que todo. Porque dice, el Padre mayor es que yo. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Queridos hermanos, querido Jesús solo, es una realidad la existencia del Padre en espíritu, que es espíritu, del Espíritu Santo y del Hijo. Y ellos tres, ustedes verán en la próxima entrega verán 5 pasajes más que ustedes no podrán nunca explicar y tendrán que borrarlo de la Biblia. Pero tampoco podrán, porque esta es la verdad revelada. Pasaje, no versos bíblicos. Dejar que la Biblia hable más que tu propia opinión. Dejar que el Espíritu Santo te ilumine y que tú entiendas la verdad. Y que tú entiendas la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Del Hijo del Señor, del que murió por nosotros. Y el Espíritu Santo que vino a dar testimonio de Jesús, que es otro consolador. Si yo me voy, vendría otro consolador. Así que volvamos a la Escritura, a leerla sin darle nosotros, ponerle a la Escritura significado. La Escritura está para hablarnos por sí sola. En otro segmento, en otro video, te voy a enseñar cómo te puedes acercar a Jesús solo, cómo te puedes acercar a la Biblia y no ponerle el pensamiento preconcebido que tiene. Yo espero que con estos 5 versículos, muchas personas, que sí me gustaría que muchas personas me vieran, sí me gustaría que muchas personas
escucharan las palabras antes que la opinión, porque hay una opinión basada en las Escrituras. Recuerde, los judíos no creen en Jesús. Saben que existió, pero no creen en Jesús como Hijo de Dios. Los judíos están claros en eso. Para ellos, Jesús se nos reveló a nosotros. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Juan capítulo 1. Entonces, a nosotros fue que se nos reveló Jesús. Y a nosotros es que nos conviene ver a Jesús junto con el Padre y el Espíritu Santo. A nosotros es que nos conviene. De lo contrario, caeríamos rechazando o poniendo a Jesús solo. Seríamos idólatras, de acuerdo a al pensamiento judío. Seríamos idólatras, porque ellos saben que Dios, el Padre, ellos saben que es espíritu. Ellos saben que Jehová es espíritu y que nadie lo ha visto jamás. Y el mismo Jesús proclamó siempre que nadie lo había visto. Jesús siempre proclamó lo mismo que le dijo el Padre. Nadie lo ha visto. Él te habla por sueño, te habla por visión, te habla por revelación, te habla por palabra profética. Se mueve, el viento se mueve, puede encender una zarza, puede encender un árbol, puede hablarte por cualquier otra cosa. Eso lo hacía él antes de Jesús venir. Pero nunca nadie lo vio. Y eso es muy interesante. Dios es espíritu. Te bendigo. Espero que esto te haya iluminado. Es mi deseo de que te ilumine y que deje de estar trayendo tanta falsa a la gente. Luego te hablo del bautismo, que te vas a sorprender. Porque nosotros los creyentes, el problema nuestro es que nosotros no conocemos la historia. Y nosotros hablamos. Por eso hablamos de pequeños pasajes bíblicos, de pequeños textos bíblicos, de pequeñas situaciones. Y nos olvidamos de todo en general. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Prepárate, que vendrá mucho. A este video, suscríbete a mi canal para que te enciende la campanita. Inmediatamente te des cuenta cuando yo sube un video. Te va a enriquecer. Son doctrinas esenciales y fundamentales de nosotros. Te bendigo en el nombre del Señor. Gracias.